a poner, pero es igual que una cocina de gas. Exactamente, o Tampoco una vamos a estufa dejar... o una chimenea Exacto. tradicional. En el caso, como yo decía antes, que no tengamos la posibilidad de encontrar un tiro, Sí. porque bueno, vivamos en un segundo y haya 4 vecinos por encima nuestra, que no podamos sacarlo por el balcón, ¿no? Porque No, por el sé balcón si no se debería de no se hacer. debería Hay que hacer, cumplir ¿no? una normativa de Una la normativa, salida de y humos. eso hoy en día Sí. está muy controlado en los edificios y en las comunidades, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué podríamos, a qué podríamos optar? Pues habría un sistema que serían las estufas de bioetanol. Son estufas que se colocan o bien, por ejemplo, con aspectos decorativos en las paredes. Creo que las hemos visto antes en el vídeo Sí, también. la hemos visto antes justo de De la pasada, estufa, sí. cuando la hemos visto, bueno, pues estaba como metida en la pared, ¿no? Y que Exacto, tienen una llamita azul. exacto, es como si Esa. fuera un cuadro, pero es una llama viva y ese combustión de ese combustible, que es bioetanol, no tendría una salida de CO2, con lo cual se puede colocar sin salida de humos en un salón o en cualquier estancia sin peligro de estar contaminándose con esa producción de CO2. En este caso, la temperatura que alcanza no la podemos regular, ¿no? No, es una llama y solo cerrando o abriendo esa rejilla de salida de la llama podemos regular el que suba más o baje, que suba más fuerte la llama o menos, pero no podemos regular una temperatura, es solamente el tamaño de la estufa lo que nos da la potencia y podemos hablar de pues, unos 1000, 1500 vatios, 2000 vatios, pero claro, no es un sistema que solo se piense para calefacción, sino se pensaría también como estética, como el ver la llama, como un ambiente Agradable, romántico, un sí. ambiente agradable en la estancia. Por ejemplo, alguien que esté deseando tener una chimenea en su habitación, esto sería la mejor opción, ¿no? Exacto, sería la mejor opción para ver la llama, ver su fuego, su chimenea. Calentaría algo, no sería como una Sí. estufa, pero haría las dos funciones, calentar algo que en la habitación ya estamos tapaditos con la manta y con el edredón, ¿no? Pero tendríamos esa idea romántica de habitación. Correcto, sí. Y encima, bueno, pues algo sí calienta. Exacto, sí, no tiene una potencia térmica, claro, eso está pensado para que dé una temperatura, o sea, que dé un calor. No vamos a conseguir una temperatura porque no es suficiente potencia para conseguirla. También la autonomía pues si por ejemplo estamos hablando de ese marco que veíamos antes, pues tiene una autonomía. Eso puede estar la llama funcionando unas 5 o 6 horas, entonces no podemos pensar que vamos a llegar a la casa y va a estar calefactada. Claro. Es solo para tenerlo durante la estancia que estamos allí viendo el fuego. Y en este caso, el gasto que tenemos al colocar este cuadro decorativo que imita una chimenea, ¿no? Sí. ¿Qué consume? ¿Qué combustible tenemos que...? Habría que comprar bioetanol, es Sí. el nombre del combustible. Eso pues se compra en garrafas de 2 litros o de 5 litros y el consumo, pues bueno, en función también de la potencia del quemador, siempre hay que mirar cada caso en concreto. Pero podríamos estar hablando, pues a lo mejor que consume medio litro pues a la hora. Aproximadamente. Una estimación, sí. Y esto simplemente ese es el gasto que tenemos, la Ese es el colocación gasto. y comprar el combustible. La colocación no hay realmente colocación, el cliente se lleva la estufa a su domicilio, tiene 2 taladros, lo coloca en la pared y se fija. Ah, no vale, tiene- que no hay que anclarla. Se ancla con esos 2 Sí, pero que no hay que hacer pernos. obra en la pared. No, Es como quiere un obra. cuadro, lo que estamos hablando. Exacto, es como un cuadro. También las hay para ponerla en la mesa, con protecciones por los laterales de cristal. Hay una gama muy amplia de esos modelos y hay modelos pues muy grandes que se pueden colocar hasta de 1,5 metros de quemador. Crearía una llama espectacular, rodeada de piedrecitas decorativas. Queda muy bonito realmente. Eso para los que ya estén pensando que quieren modificar la decoración de la habitación de la casa y darle un ambiente más romántico, que a veces queremos una chimenea en casa, pero claro, no podemos porque no nos lo permite la estética o no nos lo permite la vivienda en la que vivimos, ¿no? Correcto. Pues, hoy en día es posible todo. Sí, con estas soluciones se puede hacer cualquier tipo de calefacción o de tener lo que es una chimenea que mucha gente no puede por el tema de la salida de humo, pues tendríamos estas posibilidades. A mí lo que me ha parecido súper curioso, y aquí en Estepona que tenemos tanta humedad y que hay casas con tanta humedad, el tema de la placa para impulsar aire caliente, ¿no? Es una placa que pondríamos en el tejado de la vivienda. Sí. Y estaría impulsarnos aire caliente y haría que la humedad de la vivienda desaparezca, ¿no? O por lo menos sea más agradable la estancia, ¿no? Exacto. Digámoslo así, todos sabemos, ¿no?, que el sol va a calentar cualquier líquido que se contenga en un recipiente. Si ese recipiente, el panel solar en sí,
calienta el aire que está en el interior, lo expulsamos con el ventilador dentro de la vivienda y estaríamos introduciendo siempre una corriente de aire, que por la propia presión que ese aire mete en la vivienda, se mueve a través de las habitaciones y reparte ese calor, con lo cual quitaríamos la humedad de toda la vivienda y además estaríamos consiguiendo una temperatura adicional. Con lo cual, y el fantástico. consumo sería mínimo, porque en este caso también va en función del sol. El consumo que tendría este aparato no existe, o sea, no tiene ¿No consumo, existe? porque el propio panel en sí lleva una célula fotovoltaica que alimenta el ventilador. Entonces el sol nos genera todo, nos genera el calor y la alimentación para el ventilador. Simplemente que si nos pasamos unos cuantos días como estos con lluvia, quizás no sea tan efectiva, ¿no? Exacto. Porque no es ahí un no sistema... ahí no necesitaría, como las placas solares para el agua, bueno, pues tirar de la electricidad, ¿no? No, ahí no tiene apoyo, No es tiene solamente apoyo. pensado para dar el calor que nos genere el sol. O Claro. sea, si hay un día soleado tendremos ese calor y tendremos esa parte que nos va a quitar la humedad, pero un día nublado no va a hacer nada. No lo va a hacer, funcionar. así que bueno, pero tenemos esa posibilidad y luego si nos apoyamos en estufas o en otras, porque luego también están las chimeneas, ¿no? Sí, igual que hablamos de las estufas, existen los insertables que se llaman, que es para, en el hueco de la chimenea se mete ese cajón y es el mismo sistema, se permite regular, pero ya no veríamos la estufa, sino quedaría solamente el frontal visible en la parte del cristal Claro. de la chimenea. Y también utilizaríamos este combustible, ¿no? El de este que tenemos aquí, Sí, que sería, sí, Pellet. Una cosa muy importante Pellet. es que se puede utilizar también con hueso de aceituna. Ah. Entonces, el propio, no es que nosotros vayamos a triturar el hueso, oye, pero el más de uno va a empezar a pensar que le va a decir a su vecino del bar de abajo que le guarde los huesos de aceituna, Claro. ¿no? Oye, pues sí, es una buena opción. Bueno, en este caso tendría que estar seco, entonces pues eso lo hacen las almazaras y lo hacen los fabricantes de este combustible, trituran el hueso, lo secan, lo ensacan y lo proporcionan para este tipo de estufa. Pero hay modelos que permiten el pellet y permiten también el hueso. El hueso de aceituna, ¿no? Sí. Pero ya el hueso... Seco. Es muy sí, importante a la hora tratado. Exacto. A la hora de comprar un sistema de esto es muy importante referirse a una empresa que les asesore sobre qué combustible tienen que comprar y qué características debe tener, porque si se compra un hueso directamente de una almazara y viene húmedo, viene con un 40% de humedad, estamos quemando mitad agua y mitad combustible. Claro. Entonces, luego van a pensar que el sistema no funciona, ¿no? Es que está quemando un combustible que no está totalmente seco y no está preparado para... Que no es dar apto esa para potencia. este tipo de servicios. Bueno, pues David, yo creo que me voy a hacer ya un máster yo aquí en energías renovables. Hoy ya me he enterado muy bien de todo lo que podemos colocar en casa, sobre todo que hoy en día no todo el mundo vive en una casa unifamiliar ni en un chalet, sino que vivimos en edificios, bloques de viviendas y a veces no tenemos esa posibilidad de colocar una estufa por el tiro, ¿no? Claro. Pero está lo decorativo, también está... Bueno, y si queremos colocar el panel de entrada de aire caliente y tenemos un bloque de viviendas, ahí tendríamos que pedir permiso a la comunidad, o también sería complicado. Bueno, si disponemos de una fachada donde dé el sol al En sur... la fachada nuestra, Claro, se puede colocar en una terraza. directamente sobre la fachada, lo único que hay que perforar para entrar el tubo del aire. Solamente en la fachada se coloca. Si tenemos una terraza, en la terraza. Si es en la terraza, mejor. Si le tenemos una inclinación para Sí. que el sol incida mejor y no hay sombras, pues mejor. Pero siempre si se coloca en el propio balcón, por ejemplo, se puede colocar con el tubo hacia adentro. Y eso tendríamos que pedir permiso igual a la comunidad para colocarlo en el balcón o en la fachada nuestra. Pues la comunidad depende, es muy complicado entrar en ese aspecto porque las comunidades si tienen unas normas de estética y tienen unas normas sí habría que preguntarlo, pero si es un poco pues... Bueno, lo podemos camuflar ahí, de Sí, alguna manera. realmente si se coloca dentro del balcón, por ejemplo, no estaría afectando Claro. a la estética, supongo. En la barandilla por dentro, Exacto. por ejemplo, ¿no? Sí, sería una Podría solución. ser. Bueno, pues David, gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión porque hay muchas más cosas de las que podemos hablar, ¿no? Este mundo de la energía renovable es amplio y yo pensaba que solamente tenía que ver con las placas solares y no. Hay mucho. No, hay muchas cosas que, tanto en producción de energías renovables, como lo que sería después de eficiencia energética, que es otro punto también a tratar, porque siempre las máquinas que se compran suelen ser, pensando siempre en lo más barato, lo más económico que vemos en el supermercado, pero hay sistemas que por un poquito más de precio nos están ahorrando en la vida del producto, simplemente en el consumo eléctrico, y eso a la larga es rentable, es mucho Esto, más...
Como los electrodomésticos de categoría A, AA, Correcto, hay que ir ya pensando en esa línea, ¿verdad? Exacto, ya existen unas clasificaciones energéticas, tanto de las viviendas como de los edificios, igual que los electrodomésticos lo hay para los edificios, y ya empezamos a tener que cumplir esos requisitos. Entonces, mientras más opciones eficientes y más opciones renovables, más categoría energética va a tener el edificio, menos vamos a tener que pagar de comunidad. Entonces, un poco va todo enfocado en esa Cuando idea. nos tocan el bolsillo, lo de menos hay que pagar, oye, pues sí, decimos que sí. David, gracias por acompañarnos desde Innove, que estáis en Nueva Estebuna, vamos a recordarlo, ahí al margen del río, fácil de encontrar y de llegar también, y cualquier duda, oye, lo mejor es, porque me imagino que hacéis un presupuesto en la vivienda, planificáis cómo puede ir todo, ¿no? Y eso sin compromiso, ¿no? Sin compromiso. Nosotros estamos justo enfrente del estadio, justo al margen del río, antes de la rotonda de la gasolinera de BP, y cualquier cliente puede pasar por allí y solicitarnos el estudio o presupuesto. Nosotros pasamos por la vivienda, vemos qué características tiene esa vivienda y le aconsejamos el sistema que puede utilizar. Y después, dentro de los sistemas, pues ya veríamos si una marca, si otra más económica, o en función del cliente lo que esté buscando Lo que se pueda gastar. y lo que se pueda gastar, claro. Que es importante. Claro. Gracias, David, por acompañarnos. Y nosotros ponemos ya el punto y final hoy a Café y Té con esta entrevista. Volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde. Aquí de nuevo nos vemos. Hasta mañana.